Tenemos contacto ya con Iván Flores, a quien estamos en línea. Tenemos en contacto con Zoom. Ahí está, señor Flores, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cuál es su visión con respecto a lo anunciado por el presidente de la República? Muy buenas tardes. Bueno, yo creo que siempre el hilo se corta por lo más delgado y en este caso le ha tocado a la ministra de Justicia. Y digo esto porque la verdad es que los errores que se han cometido no solamente tienen que ver con los actuares de la ministra o parte de su equipo, sino que del gobierno. Recordemos que tanto el proceso de los indultos fallidos, que sin duda tienen desprolijidades por cuanto al día anterior se firmaba un indulto con nombres que eran los supuestamente correctos, al día siguiente aparece otro listado que termina siendo un segundo decreto y que genera toda esta confusión. Pero más allá de eso, yo creo que lo más complicado de todo son los comentarios que hizo el presidente de la República respecto de su convicción de inocencia, criticando los fallos del Poder Legislativo, lo que le originó y le ganó una réplica bastante clara, diplomática, pero muy clara, de la Corte Suprema, luego la aclaración de la Fiscalía. Y después las explicaciones de lo inexplicable, en donde este joven que había sido envuelto por el estallido social era un joven, pero no estaba envuelto en el estallido social, era un delincuente crudo y puro, con 27 causas y 6 condenas, al cual el presidente lo estaba indultando como si hubiese sido un joven cualquiera envuelto en estos movimientos. Entonces, las desprolijidades no son solamente de la ministra de Justicia, digámoslo con claridad, es del gobierno. Antecedentes que revelamos acá en reportaje del 13, senador. El presidente... ¿Me escucha, senador? Sí, perfectamente. Sí. El presidente en su declaración reciente sostiene desprolijidades en los indultos. A su juicio, ¿deberían retroceder estos indultos o al menos en algunas personas? ¿Y volver a la cárcel quienes tienen antecedentes que conocimos? El caso del señor Mateluna sin duda es una cuestión que ha generado polémica y yo creo que pudiera llegar incluso hasta el Tribunal Constitucional por cuanto los indultos se le otorgan una sola vez a las personas y en este caso hay una reincidencia, además vuelto a ser condenado porque fue sorprendido en flagrancia, ¿no? Y en flagrancia no menor, con armamento de guerra, con un cuasi delito de homicidio a carabinero, en un asalto a un banco, en fin. Y esa es la persona que indulta el presidente de la República. Lo mismo con el insurgente Castillo, que claramente no es el perfil que habían dicho que iban a cumplir el compromiso, porque eso fue lo que dijo, el compromiso personal, dijo el presidente, de indultar a jóvenes que se vieron envueltos en una revuelta social y que estaban siendo injustamente encarcelados. Claramente no es el caso del señor Castillo, yo creo que deberían revisarlo a lo menos. ¿Debería retroceder entonces el presidente con su decisión? Sí, yo creo que hay que volver a revisarlos bien, ya que esto le costó la salida a la ministra, más allá de estos 2 decretos que tuvieron filtración y que eso generó confusión y que luego hubo un segundo decreto con 2 nombres que no debieron haber estado. Yo creo que todo eso sí es atribuible probablemente al equipo de justicia, pero los dichos del presidente son los dichos del presidente. Además, con todo esto que ha venido ocurriendo con lo del fiscal nacional, si uno se quisiera poner en los zapatos de las ministras de Justicia y de la ministra de Sexpress, la verdad es que ha sido una situación bastante incómoda, porque al final de cuentas, y es mi opinión personal, el propio presidente de la República las ha dejado sin piso a las dos, porque las dos venían trabajando toda la semana pasada en intentar obtener el apoyo del Senado para algún candidato y claramente era Meléndez el que tenía la principal ventaja. Y a última hora, en el último minuto, el presidente de la República termina tomando otra decisión. Yo desconozco las razones que ha tenido el presidente, pero claramente dejó sin piso no solamente a la ministra Río, la dejó también, a mi manera de ver, a la ministra Orellana, de la mujer que desde el primer minuto dijo que el señor Valencia no podía ser fiscal nacional producto de algunos procesos judiciales donde claramente habían habido reclamos de los grupos feministas, en fin. Eso lo sabemos, se dijo. Sí, entonces, ¿en qué pie quedan ahora esas otras 2 ministras? Senador, pregunto. Senador, se conoce también durante esta jornada la renuncia del jefe de gabinete del presidente de la República. ¿Está el gobierno en crisis?
Yo no sé si sea crisis la palabra. Que están en un enredo, sí. Y a raíz de que el presidente el otro día le preguntó directamente al Senado a qué estábamos jugando, yo le dije, presidente, no estamos jugando. Esto no es Kitsania. Esto es política y de la más seria, porque el Ministerio Público particularmente va a tener un rol que no ha tenido jamás en los veintitantos años de ejercicio desde su creación. El Ministerio Público hoy día tiene el rol y el deber de defendernos a toda la ciudadanía de una delincuencia desatada y de un crimen organizado y de un narcotráfico que jamás habíamos visto. Por lo tanto, aquí no se trata de hacer gallitos políticos o de llegar a acuerdos políticos como el que yo creo que ocurrió con la UDI y parte de Renovación Nacional el otro día, al bajar a Melende y subir a Valencia. Yo creo que fue un acuerdo político y en ese escenario entonces, ¿en qué quedamos respecto a las prioridades nacionales? Respecto de lo que significa el rol que tiene que cumplir el Ministerio Público. Entonces, yo creo que el gobierno está en un enredo, no sé si en crisis, pero sí está en un enredo, y que hoy día, vuelvo a repetir, el hilo se cortó por lo más delgado. Muy bien, senador Flores, muchísimas gracias por este contacto con Tele 13, que esté muy bien, buenas tardes. Buenas tardes.